Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos muy contentos el día de hoy de que nos estén acompañando en este Facebook Live de historias de terror y diabetes. Y justo presentarles el día de hoy a nuestro autor y nuestro cuentacuentos, Luis Ángel de la Rosa Lizárraga. ¿Cómo estás, Luis Ángel? Hola, estoy muy bien, muchísimas gracias. Súper, estamos muy contentos de tenerte aquí, de que el día de hoy seas parte de esta historia de terror que vamos a contar. Y antes que nada me gustaría un poquito platicar contigo, que nos platiques un poquito más de ti, cuántos años tienes, a qué te dedicas. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Ángel de la Rosa, tengo diabetes tipo 1 desde los 9 años y inicié inicié actualmente soy locutor en esa radio, en la frecuencia del 97.3 de FM, en la sección infantil llamada El Recreo, vamos a divertirnos. Bueno, inicié como autor de cuentos, incluso desde que me habían diagnosticado apenas diabetes tipo 1. Tenía mucho tiempo libre, no hacía muchas cosas, entonces decidí eh, liberar mi imaginación por medio de un pequeño cuentito que a lo mejor tengo oportunidad de contárselas a ustedes, pero eso es asunto para otra ocasión. En este momentito, pues, tengo el privilegio, vaya, de presentarles un cuentito de mi autoría y espero de verdad que les guste mucho. Am, pues, ¿qué más les puedo contar acerca de mí? Fueron, en lo que llevo con diabetes tipo 1, ha sido todo un proceso en la que tengo que asimilar a la diabetes, tengo que integrarla a mi vida personal, porque incluso, bueno, siempre estoy haciendo cuentas, contando carbohidratos para aplicarme una dosis correcta de insulina. Y hasta incluso mi hermanita pequeña me comenta que cómo no me canso de estar haciendo cuentas todo el tiempo antes de comer, antes de dormir. Pero es algo que se tiene que tomar muy en serio y tomar mucha responsabilidad acerca de ello para que para que se pueda llevar con más tranquilidad y sobre todo tener mucho positivismo ante todas las situaciones, no rendirse jamás, pero sobre todo aprender de esos errores para ir más arriba. Qué bonitas palabras. Oye, ¿y qué tips nos puedes dar ahorita que justo estamos en esta época de muchos dulces, de trick and treat, de que nos regalen todas estas cositas, pan de muerto, etcétera? ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Tú cómo le has hecho? Uy, pues me tuve, hay, cier- hay ciertas fechas en que me tuve que aguantar las ganas de atracarme de pan de muerto, de los dulces que lograba acumular en mi calabaza, en las noches de calaverita, pero yo siento que incluso puedo comerme unos poquitos dulces, un poquito de pan de muerto, pero siempre y cuando teniendo un límite y teniendo en cuenta que sí, entre menos comas, menos insulina te vas a poner, por lo tanto, menos riesgo hay de una hiperglucemia bastante grande. Y sobre todo, sí, antes teníamos ese miedo de que, híjole, si como muchos dulces se me va a complicar mucho todo, ¿no? Pero yo siento que cuando dije, pero entre más dulces, más, más rescates tengo en caso de una hipoglucemia.
Entonces, y sabiendo que el pan de muerto tiene aproximadamente unos mm, 45 carbohidratos por porción, pues eso lo tengo en mente para hacer la regla de tres, por así decirlo, para ponerme una dosis correcta de insulina. Claro. Oye, y aquí nos preguntan, ¿qué tips nos puedes recomendar para mamás de niños pequeños? ¿A ti qué te funcionó mejor en su momento? ¿Cómo, perdón? ¿Qué tips nos podrías recomendar para esas mamás de niños pequeñitos que a ti te hayan funcionado cuando tú eras también pequeño? ¿Qué tips? Pues puedo darles ciertos consejos acerca de que confíen en confíen en sus hijos cuando les digan que no, acerca de sus inseguridades, acerca de lo que tienen guardado y lo que hace que la glucosa no esté lo suficientemente controlada. De hecho, esa es la temática de este cuento, que las emociones de lo que uno vive influyen demasiado en la estabilidad de de una glucosa en el transcurso del día o incluso de las semanas. Otra cosa sería que Súper. pues, ya la diabetes no hay forma de curarse. Sin embargo, hay formas de controlarla, hay formas de eh, vivir con ella, porque es, al fin de cuentas, es tu elección vivir en guerra con ello, no aceptándola, descuidándote, excediéndote, o por el contrario, llevar una buena alimentación, llevar una buena calidad de vida para que, para que para que tu salud se mantenga muy controlada y muy llevadera. Súper, pues muchísimas gracias. A los que se han conectado en los últimos minutos, pues les recordamos y les damos las gracias, que el día de hoy tenemos el Facebook Live de Historias de Terror y Diabetes, narrada y escrita por Luis Ángel de la Rosa Lizárraga, quien vive con diabetes desde los 9 años y es usuario de microinfusora de insulina. Asimismo, es locutor del programa de Nesa Radio en el 97.3 FM en la sección infantil El Recreo. Vamos a divertirnos para que lo sigan también por este medio. Y pues nada, adelante Luis Ángel con la historia de Monstruos en mi casa. Gracias. No, gracias a ti, muchas gracias. Espero que este cuento les guste mucho. Monstruos en mi casa. Hace mucho tiempo, la vida era como se solía ver en anuncios de televisión, sin usar cubrebocas y sin tantas preocupaciones acerca de la higiene pública y personal como actualmente, año 2021 y el anterior. Todos sufrimos ese cambio inesperado y en algunos casos, triste. En esta historia veremos el caso de Esteban, un chico de 10 años con diabetes tipo 1 que está por descubrir un secreto asombroso, muy tenebroso e inesperado, mismo que él va a tener que enfrentar valientemente. Presten atención, pónganse cómodos, que esta historia ahora comienza. Hace apenas 2 años, la vida de Esteban cambió mucho apresuradamente, más que incluso cuando le diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 6 años. Este cambio no solo era para él y su familia, sino para todo el mundo. Ya no podía salir al cine a ver las películas de superhéroes que tanto le encantaban, tenía que desinfectar a todos y a todo lo que entraba a su casa. En su habitación tenía más cubrebocas nuevos que discos de su banda favorita. En fin, todo cambió en poco tiempo, donde la esperanza y fe de que todo mejorara era más difícil de mantener. Sin embargo, para nuestro pequeño Esteban, de 10 años de edad, no veía mucho problema el hecho de permanecer en casa más tiempo, a diferencia de cómo sus amigos, familiares y hasta él mismo al principio lamentaban con pesimismo extremo. Después de todo, podría disfrutar más su propio hogar y, no tan frecuentemente, sus alrededores. También podía asistir a la escuela al alcance de varios clics y ya no tener que madrugar demasiado para morirse de frío en un lugar gris y descuidado. En resumen,
El encierro tenía sus cosas malas y buenas, en un equilibrio que él llevaría controladamente bien, en mayoría de veces. Igual que pasar más tiempo disfrutando las paredes de su casa, podía disfrutar y convivir un poco más que antes con su familia, que tampoco era perfecta. En el pasado, sus papás se gritaban entre sí por horas y se dejaban de hablar por días, pero ahora, y hace meses atrás, se toleraban aún más. Ya cuando a Esteban se le había olvidado la sonrisa de su mamá, que era un ángel en la tierra, hermosa y amable como ninguna otra. El papá, aunque lo recordaba poco cuando era pequeño, tenía un carácter tajante, pero daba todo por él y por su familia. Pero había alguien más en la casa. No, espera, pensándolo bien, había algunos más en la casa. No los podía ver, pero los sentía. Algo así como una frase típica de su papá. No tengo dudas, pero tampoco dudo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Creo que se refiere a esto, sin ninguna duda. ¿Cómo es que lo sentía? Fácil. Cada que sus crueles maestros le dejaban demasiada tarea, cada que su mamá lo regañaba por no lavarse las manos al salir del baño, cuando miraba la cocina de noche, oscura y fría, o también cuando escuchaba a su papá llorar sin él entender por qué, sentía algo desagradable, una sensación fea en el pecho y cabeza, pero no sabía por qué. A esas sensaciones que había escuchado de ellas en la escuela, se los imaginaba como monstruos poderosos, porque después de todo, hacían sentir mal a alguien y lo hacían desde lejos, porque esos sentimientos emergían dentro de Esteban, pero las causas eran sucesos del exterior. Eso era lo que le daba miedo de estar en su casa, pero estar afuera lo era más, porque él se imaginaba al COVID-19 como algo verde, titánico y redondo. No se podía ver completo, solo conocíamos sus ojos enormes rojos, tapando todo el cielo, todo lo que era antes, y solo observaba sin parpadear quién tenía el cubrebocas bien puesto y quién no, para saber qué iba a pasar con esa persona. Esteban tenía pavor del COVID, pero en su casa sabía que había monstruos no tan descomunales como afuera, pero no por ellos menos aterradores. Él sabía que un monstruo se hacía presente cuando él sentía estrés, ansiedad, angustia y uno más insoportable, miedo. Al sentir algo así, Esteban daba un giro para verlos, pero se ocultaban rápido, eran ágiles. Pero, entre todas las cosas que no le gustaba de sentir a esas criaturas, era que su nivel de glucosa se descontrolaba y le costaba recuperar su control. Por eso, odiaba a esos monstruos que lo acechaban día y noche. Un día, cuando su glucosa no había dado una buena racha como siempre, sus papás le dijeron que necesitaban ir con su abuelo para ayudarlo con su mudanza a otra casa, pero que al no tardar mucho y para no arriesgar al pequeño, le pidieron se quedara, lo cual Esteban aceptó, pues tenía mucha tarea que adelantar y mucho piso que barrer. Cuando le dejaron todo para comunicarse en caso de emergencia, ellos se fueron en su coche, dejando a Esteban solo en casa. A lo largo del día, al hacer y acabar su tarea y deberes, sentía en ocasiones unas miradas punzantes e incómodas, pero dejaban de sentirse cuando respiraba profundo y seguía. Se sintió aliviado cuando acabó todos los pendientes, pero se sintió mal de su glucosa, así que fue a medirse su glucosa en el glucómetro. Su sorpresa fue mayúscula cuando vio un horroroso 300 en la pantalla del aparato y de golpe sintió las miradas de los monstruos más cerca. Tenía que apurarse, fue por su insulina y jeringa para hacer su corrección. Allá aplicarse la dosis, se calmó un poco, pero seguía sintiendo a los monstruos. Fue a su cuarto a abrazar su almohada porque la glucosa sí lo asustó. Acurrucado, se sentía más temeroso. Así que, con los ojos llorosos, se paró en el centro de su cuarto y gritó al aire: ¡Ya!
déjenme en paz. No me gusta que estén aquí. ¡Den la cara, cobardes! Luego de eso, hubo silencio. Pero algo que no se esperaba era que una gran garra de color morado saldría detrás de la puerta, rasgando el marco de arriba. Luego, el dueño de aquella garra salió, una bestia de sonrisa falsa, de pelaje morado, dientes rotos y tics nerviosos en todo el cuerpo. Se paró frente a Esteban, relamiéndose e incapaz de quedarse quieto, dijo: Aquí, el único cobarde eres tú, Esteban. Yo soy tu ansiedad y quiero presentarte al jefe Faso y mis camaradas. Acto seguido, Ansiedad dio un grito desgarrador que hizo que la recámara retumbara y se tornara fría. Segundos después, cuernos, garras y colmillos salieron de la esquina del techo y del piso. Un monstruo naranja, con varias partes del pelaje arrancadas por él mismo, apestando a café y con cicatrices frescas, se presentó como el estrés. El siguiente, una criatura delgada, azul y gris, con una cara permanente como máscara de tristeza y sufrimiento, con rasgos exagerados, ojos irritados y garras huesudas, dijo llamarse Angustia. Y el jefe hizo que la cama se moviera porque salió debajo de ella. Tenía cuernos y colmillos enormes, un titán negro totalmente, con ojos amarillos y tenues y dientes de tiburón. Se puso delante de todos y dijo: Escuché que nos invitaste a jugar. Yo soy tu miedo y soy el jefe de estas emociones. Desde hace tiempo nos has alimentado bien, más cuando el gigante verde de allá afuera hizo que no salieras mucho de aquí. ¡Uy, pero nosotros encantados!, dijo Estrés. Eso sí, me desespera mucho que no te duermas temprano para darte pesadillas. ¡Ah! Tus tareas de escuela son difíciles y rara vez vas a poder hacer algo bien, dijo sollozante Angustia. ¡Basta de hablar! ¡Ya nos lo podemos comer, mi miedo! Imploró Ansiedad. Ansiedad, ya te dije que no tartamudees mi nombre. Gruñó Miedo, haciendo que las púas de su espalda rasgaran la pared y luego se ocultaran. Ahora bien, vamos a ver dónde está esa tal glucosa que tanto nos ocultas. Los monstruos se aventaron a un inmóvil Esteban hasta que reaccionó y se escabulló para salir de su cuarto. Corrió a la cocina, donde estaba el teléfono para llamar a sus papás. Pero no lo encontró. Los monstruos se empujaban para ir más rápido y comerse vivo a Esteban. Todo iba a pasar, pero de repente el refrigerador se abrió y una ampolleta de insulina, armado con una jeringa llena, salió flotando y le dijo a Esteban: ¡Te ayudaré! ¡Gracias por cuidarme! Esteban, sin saber qué estaba pasando, vio cómo su insulina atacaba a las bestias, picándolos y ahuyentándolos. El chico se levantó e igual, con todo el pánico, pero también valentía, peleó con los monstruos. Pero de repente, el cerrojo de la puerta se quitó. Eran los papás de Esteban, que estaban por entrar. Las bestias se ocultaron detrás de algo, la insulina al refrigerador. Esteban sentado en el piso. Sus papás entraron y encontraron a Esteban llorando. Luego de desinfectarse rápidamente, se acercaron al chiquillo a ver qué pasaba. Esteban sabía que no le iban a creer, que en su ampolleta de insulina y él enfrentaron a lo más horroroso que había visto. Así que solo expresó todo lo que guardaba y quería decir desde hace tiempo, lo que lo estresaba, lo que le daba ansiedad y angustia, y también lo que le tenía miedo, involucrándolo a él, amigos y familia. Sus papás, más unidos que nunca, le platicaron igualmente que no era el único que se sentía mal y con miedo, pero que nunca iban a separarse ni dejarse de proteger y apoyar, jurando más confianza, comunicación y protección.
abrazándose y por primera vez en mucho tiempo, estando realmente juntos, sintiendo el amor y preocupación el uno del otro. Uno a uno, cada monstruo que se abalanzaba de sorpresa a la familia se desmoronaba hasta no quedar ninguno. Ellos no se dieron cuenta porque estaban recibiendo un cálido abrazo familiar. Estrés, miedo, angustia y ansiedad siguen en casa, pero a pesar de que a veces se sienten las miradas pesadas de ellos, Esteban y su familia saben muy bien que, unidos, es como van a superarlos y a salir victoriosos de la batalla del día a día. Fin. Luis Ángel, una hermosa historia que nos demuestra cómo las emociones nos pueden afectar. Muchas gracias por compartirla con nosotros y sobre todo preguntarte, estas historias, tus cuentos, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los publicas? No los he publicado aún porque yo quiero aún guardarlos para mí. Súper. Porque quiero yo disfrutarlos y quiero disfrutarlos al máximo antes de otorgar la oportunidad de encontrarlos. Sin embargo, hay ocasiones en que en nuestro programa de El Recreo Vamos a Divertirnos por Enesa Radio 97.3 FM, hay varias secciones en el programa y entre ellas está una sección titulada De Fábula. Ahí leemos varios cuentos, leyendas, fábulas incluso, y hay veces que leemos con el respectivo permiso del autor, leer su cuento, dándole créditos al propio autor. En este caso, hay veces en que se han presentado algunos escritos por mí, y pues me encantaría que estuviesen al pendiente del programa, por si de repente aparezco yo o un cuento escrito por mí, les va a encantar a la par de los que por lo general presentamos en el programa. Perfecto, muchísimas gracias por compartir con nosotros, eres un gran talento, te agradecemos nuevamente que lo hayas compartido, que nos permitas conocerte un poquito más y pues nada, les agradecemos a todos los que estuvieron en esta transmisión en vivo y continuaremos con ustedes. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad que se me permitiría dar unas pequeñas palabritas. Adelante. Gracias. Yo propongo que dibujen al monstruo más grande que esté presente en su vida con diabetes para que puedan verlo enfrente. Sí, unos concursos de miradas, intimidarlo incluso, y hacerte el compromiso de que no te va a arruinar la buena racha de glucosa que has tenido. No vas a influir en mí. Voy a aprender cómo dominarte, cómo vivirte menos, pero no descartarte porque eres igual de importante que una felicidad. Así que dibujen al monstruo, pónganlo allí, díganle esas palabritas diario para que ustedes mismos sientan que el miedo, la angustia y demás que esté dentro de ustedes no salga y no les haga pasar nada malo. Así será más fácil dominarlo, porque nosotros somos dueños de nuestras propias emociones, haciendo que decidamos cómo contrarrestar a estos monstruos. Y no te rindas jamás, porque vas a lograr cosas enormes, cosas bárbaras, brutales, de lo mejor de lo mejor. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por esta enorme oportunidad y espero estar más presente en estos en vivos porque me encanta, de verdad que es una oportunidad muy privilegiada. Gracias. Gracias, Luis Ángel. La verdad es que tus palabras son muy, muy ciertas. Todos debemos de enfrentar esos monstruos, tanto papás, pacientes, todos los que estamos aquí. De verdad te agradecemos esa disposición.
Felicidades a ti, a tus papás que sabemos que están detrás de ti, que también han hecho esto posible. Eres grande, lograrás muchas cosas y pues seguro aquí te tendremos en próximos lives. Listo. Muchísimas gracias, gracias a todos y nos vemos en el siguiente.